La Reserva Federal de Atlanta, no, ahora está prediciendo una contracción económica real en los Estados Unidos. Una posible advertencia sobre la salud de la economía proviene hoy de la Reserva Federal de Atlanta, mostrando una posible caída del 1,5% en el crecimiento del PIB para el primer trimestre. Voy a revelar por qué están dando esta advertencia de que los Estados Unidos podrían entrar en una recesión real. Y te voy a decir si esto es algo de lo que deberías preocuparte en 3 pasos simples y rápidos. Paso número 1. Vamos a repasar la herramienta de pronóstico del PIB de la Reserva Federal de Atlanta, llamada a GDP. Now, hay un gráfico, la fecha de hoy, retrocedemos hasta, bueno, no tan lejos, hasta diciembre de 2024, a finales de diciembre. Y a la izquierda, comenzamos en el medio en 0%, subimos hasta 4%, pero luego bajamos a un 3%. Así que, esta línea azul representa el consenso del mercado para el PIB del primer trimestre de 2025. Así que están pensando que justo al comienzo del año estaremos un poco por encima del 2% y realmente no han cambiado mucho. ¿Dónde se posiciona la Reserva Federal de Atlanta a finales de enero? Prediciendo, ¿verdad? Alrededor del 3.5% sube a, digamos, aproximadamente 4, baja a alrededor de 3. Luego se mantiene estable, pero después realmente comienza a declinar. Digamos, justo alrededor de mediados de febrero, pasando de alrededor del 3% a un poco más del 2%, donde estaban apenas la semana pasada. Para ser más específicos, justo el jueves de la semana pasada estaban pronosticando un 2.3% positivo, luego el viernes. Tenemos el momento de momento coyote. En la herramienta de pronóstico del PIB de la Reserva Federal de Atlanta, pasamos del 2.3% hasta un 1.5%. Oh, pero espera, hay más. El siguiente día hábil, después de que lo bajaron a un 1.5%, lo bajaron de nuevo a un 2.8%. Y para cuando estés viendo este video, quién sabe, podría estar en un 10% con la velocidad a la que vamos ahora mismo. Así que la siguiente pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué tan preciso ha sido esto en el pasado? Editor, por favor, adelante y muestra un gráfico. Y podemos ver que esta línea azul nos muestra lo que la herramienta de pronóstico de la Reserva Federal de Atlanta estaba prediciendo. Y luego, la naranja. La barra es el PIB real, PIB. Puedes ver que hace un par de años cómo la línea azul bajó rápidamente y luego, de hecho, se volvió negativa. Y efectivamente tuvimos una contracción en Estados Unidos. Economía. Pero me gustaría señalar que nuestro punto de partida, primero que nada, era mucho más alto en ese entonces y hoy están prediciendo que el número del PIB que veremos en el primer trimestre de 2025 va a ser mucho más negativo que lo que estaban prediciendo en ese entonces. La Reserva Federal de Nueva York y la Reserva Federal de Dallas tienen sus propias herramientas de predicción. Ahora, los datos no son tan recientes como los de la Reserva Federal de Atlanta, pero tenemos que prestar mucha atención a lo que están diciendo. Y actualmente, Nueva York está en un 2.9% positivo, Dallas en un 2.4% positivo. Así que la Reserva Federal de Atlanta definitivamente es la excepción en este momento. Pero la siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué demonios Atlanta pasó de un 2.3 a un 2.8 en tan poco tiempo? Paso número 2. Ahora entremos en por qué la Reserva Federal de Atlanta está dando una advertencia tan grave sobre la economía de Estados Unidos, más específicamente la contracción del PIB. Así que tenemos que empezar por entender cómo se calcula este número del PIB, porque está lejos de ser perfecto, pero es un buen proxy
o al menos es una métrica que necesitamos usar para tratar de determinar la salud subyacente de la economía de Estados Unidos. Así que, editor, cortemos a un clip de Investopedia. C más, G más, I más, NX es igual a PIB, donde C es el consumo privado de la nación o el gasto del consumidor. G, las valorizaciones del gasto del gobierno, y es la suma del gasto de capital de las empresas, y NX son exportaciones netas de la nación, exportaciones menos importaciones. Así que la última parte debería darte una pista de por qué la Reserva Federal de Atlanta bajó del 2.3% a un 1.5% para empezar. Mucho de eso tenía que ver con el déficit comercial. Así que veamos un gráfico del balance comercial. Siempre lo llamo el déficit comercial porque siempre es un déficit. Pero podemos ver al mirar esta tabla que en el último informe tuvimos un déficit de 153,000 millones. Este es el más grande de todos los tiempos. Y la tendencia es, obviamente, en la dirección equivocada. Mira, enero de 2024, estábamos en 90,000 millones. En otras palabras, un déficit de 90,000 millones. En noviembre de 2024, estábamos en 104. Diciembre de 2024, 122. Y luego, este colapso más reciente, como de 122 a 153, en solo un mes. Piénsalo, el déficit comercial en bienes aumentó en 30,000 millones de dólares en solo un mes. Así que si la medición del PIB, que intenta decirnos cuántos bienes y servicios se producen en los Estados Unidos, se basa simplemente en el gasto del sector privado, el gasto del gobierno y, digamos, la inversión y el déficit o superávit comercial. Cuando el déficit comercial cae a ese nivel, va a impactar negativamente la herramienta de pronóstico de la Reserva Federal de Atlanta. Así que esto explica la mayor parte de lo que vimos en esa primera caída, pero no, explica el por qué pasaron de un 1.5% y al día siguiente hábil salieron y ajustaron a un 2.8%. Así que vayamos al sitio web de la Reserva Federal de Atlanta y veamos su justificación. Así que dicen que después del informe de esta mañana de la US, la Oficina del Censo y el Instituto de Gestión de Suministros, el pronóstico actual, y esa es un poco la fórmula que utilizan para el PIB ahora. En el primer trimestre, el crecimiento de los gastos de consumo personal reales y el crecimiento de la inversión fija privada real cayeron del 1.3% y 3.5% a 0% y 0.1%. Porcentajes y 0.1%, lo cual es básicamente 0% también. Así que una gran caída en sus expectativas para el consumo personal y la inversión fija, SAO, privada. Bueno, una de las razones por las que están llegando a esta conclusión es por el informe que salió el viernes de la Oficina de Análisis Económico. Justo aquí, ingresos y gastos personales, enero de 2025. Así que este es el informe más reciente que tenemos. Dicen que los gastos de consumo personal, PCE, disminuyeron en 30,000 millones de dólares solo por el mes. Es realmente asombroso cuando lo piensas. De hecho, si miras los meses anteriores, verás que el más bajo, retrocediendo hasta julio de 2024, fue en agosto, donde el aumento fue del 0.2%. Y ahora estamos en un 0.2%. Lo que es realmente interesante es cuando miras un desglose de por qué. Vimos esta contracción neta del gasto del consumidor. Así que los vehículos de motor y las piezas estaba abajo. Es difícil de creer, pero bajó un 41%. Y creo que eso es mes a mes. Así que
una caída del 41% en el consumo, en la categoría de vehículos de motor y piezas. Los bienes de recreación y vehículos bajaron, casi un 15%. Y puedes seguir bajando la lista. Las contracciones, ONGs, duraderos, ropa, alimentos, salud. Ahora, esto se compensa ligeramente con un aumento en el gasto en cosas como seguros, gasolina, energía, servicios de alimentos, alojamiento, vivienda y servicios públicos. Y el punto es que la mayoría de lo que la gente está recortando son las cosas que quieren, mientras que la mayoría del gasto adicional es en cosas que necesitan. Y creo que la única razón por la que están gastando más en las cosas que necesitan, no necesariamente porque estén comprando más unidades de cosas, sino porque el precio está subiendo. Así que ahora tienen que tomar ese porcentaje adicional de su sueldo que están gastando en comida y alquiler y tienen que quitarlo de algo más en lo que habrían gastado dinero. En otras palabras, debido a que los precios de las cosas que necesitan suben, su sueldo no está aumentando al mismo ritmo. Tienen que quitar la demanda agregada y el gasto de las cosas que quieren. Lo que en balance neto, al menos en la última lectura que tenemos, significa una contracción del gasto total. Y cuando tienes una economía que es del 70%, gasto. Entonces, si tienes incluso una ligera contracción, lo más probable es que tengas PIB negativo y, inevitablemente, una recesión. Ahora, quiero ser muy claro, esta puede o no ser la opinión de George Gammon. Lo que estoy haciendo ahora mismo en este paso es simplemente explicar por qué la herramienta de pronóstico del PIB del Fed de Atlanta ha pasado del 2.3% hasta un negativo 2.8% en un periodo de tiempo tan corto. Así que la siguiente pregunta ¿es esto algo de lo que realmente deberías preocuparte? Paso número 3, entonces es hora de entrar en pánico. La respuesta es no. Editor, adelante y muestra un gráfico de la tasa de desempleo que vaya desde los años 50 y podemos ver que prácticamente cada vez que entramos en una recesión vemos un gran aumento de desempleo. Así que ahora volvamos a una vista más reciente de la misma métrica. Y comenzamos con la fecha de hoy, retrocediendo hasta, digamos, marzo de 2023. A la izquierda pasamos del 3.3% al 4.3%. Ahora, en marzo de 2023, la tasa de desempleo era muy baja, alrededor del 3.5%, y luego baja aún más hasta el 3.4%, con un poco de volatilidad ahí. Pero luego puedes ver que subió del 3.4 directamente, alrededor del 4.2. Ahora ha bajado recientemente hasta el punto en el que estamos hoy, alrededor del 4%. Pero el objetivo principal es observar esta tendencia. Y editor, adelante y muestra ese gráfico a largo plazo una vez más. Y ahora me gustaría que el espectador se enfocara en lo que sucede justo antes de la recesión, no necesariamente el gran aumento en el desempleo. Cuando estás en la recesión y puedes ver que casi cada vez la tasa de desempleo tiende a subir antes de que llegues a esa recesión y ese gran aumento. Así que en términos de que realmente estemos en una recesión, en este momento, mientras hablamos, no deberías entrar en pánico por eso, pero sí deberías prestar atención a estas cosas. No puedes simplemente enterrar la cabeza en la arena y solo mira los medios de comunicación tradicionales y asume que todo va a estar bien. Depende de ti. Es tu responsabilidad financiera, prestar atención a las buenas noticias y a las malas noticias. Y cuando la Reserva Federal de Atlanta sale y reduce su predicción del PIB a un negativo del 2.8%, ese es un ejemplo de algo a lo que tienes que prestar atención. Pero no es solo
La tasa de desempleo fue el paso número 3. Aquí también tenemos que enfocarnos en los diferenciales de crédito. Hablamos de eso en un video anterior, creo que hace un par de semanas. Y esta es la diferencia entre la tasa de interés o el rendimiento de la deuda corporativa basura y el mismo vencimiento de los bonos del tesoro. Así que asumamos, por ejemplo, que el bono del tesoro a 2 años está pagando el 4%. Está bien. Digamos que un bono corporativo a 2 años está pagando un 4.2%, diferencial de 20 puntos básicos. Espero que el editor muestre un gráfico de los diferenciales de crédito, extremadamente bajos ahora. Están en un mínimo desde la crisis financiera, un signo ominoso. Si las cosas están por estallar, el mercado lo notará primero. Así que, volviendo a nuestro ejemplo, si los rendimientos de los bonos corporativos pasaran de, digamos, 4.2% hasta el 4%, 14%, hasta el 5%. Si vemos que esos diferenciales de crédito se amplían, esta es una señal de advertencia. Realmente necesitas enfocarte en entender el momento en que estos eventos macroeconómicos se desarrollan. La Reserva Federal de Nueva York y Dallas están en el rango positivo. Nueva York es 2.9 y Dallas es 2.4. La Reserva Federal de Atlanta podría ser la excepción. Vamos a tener que prestar mucha atención a lo que hagan sus predicciones en las próximas semanas cuando actualicen sus datos. Otra cosa que puedes hacer, como solían decir mis buenos amigos los chicos de bienes raíces, las pistas están en las noticias. Las pistas están en las noticias. Así que tienes que prestar atención a algunas de las cosas económicas o a las cosas en las noticias. Eso probablemente afectará la economía de los Estados Unidos como Doge. Soy un gran fan de lo que están haciendo. Pero tenemos que entender que si estás eliminando todos estos empleos a mediano y largo plazo, eso va a ser mucho más beneficioso para la economía. Pero a corto plazo, eso impactará la demanda agregada. Si no ves que el lado del crecimiento de la ecuación se acelera. Y si es cierto lo que está diciendo la Reserva Federal de Atlanta, que no vamos a tener crecimiento del PIB, vamos a tener contracción del PIB. Cuando combinas eso con lo que está sucediendo en Doge, es una señal muy ominosa a corto, a plazo. También, aranceles. Sé que este es un tema candente, pero ya sea que los quieras o los odies, o si solo se van a usar como una táctica de negociación o realmente se implementen y hasta qué grado se van a implementar, todas estas son incógnitas a las que tenemos que prestar atención. Porque existe la posibilidad de que puedan llevar a, o al menos agravar, una contracción económica. Y por último, realmente tenemos que enfocarnos en y mirar a través de la lente de lo que está sucediendo con la demanda agregada, porque al final del día, esto es lo que probablemente llevará a un aumento en la tasa de desempleo, indicándonos que probablemente ya estamos en una recesión. Así que, de nuevo, la economía la economía es 70% consumo. Entonces, como ejemplo, supongamos que el S&P 500 o el Nasdaq continúan bajando porque Nvidia está cayendo. Bueno, para muchas personas, la mayor parte de su patrimonio neto está en el mercado de valores. Y ese es un gran componente psicológico. Porque si ven que el valor de su cartera baja, digamos un 20%, 30%, van a gastar mucho menos dinero y el gasto de un hombre es el ingreso de otro. Lo mismo ocurre con los precios de la vivienda. No estoy diciendo que vayan a bajar, pero si llegaran a bajar, esto sería un ciclo de retroalimentación que impactaría la demanda agregada y por lo tanto probablemente haría que la tasa de desempleo aumentara aún más. Así que la principal conclusión del paso número 3 es que realmente no deberías perder el sueño. Por eso, el pronosticador económico del PIB de la Reserva Federal de Atlanta está pronosticando una contracción en el PIB, pero tienes que prestarle atención lo que estoy usando para intentar cronometrar estas cosas un poco mejor.
la tasa de desempleo en el mercado laboral en general. Y luego, en el lado de la economía financiera, observando los diferenciales de crédito. Y recordemos, Nueva York y Dallas siguen siendo positivos. Así que al final del día no hay certezas, solo hay probabilidades y solo tenemos que tomar todos los datos, los buenos y los malos. Y hay que incluir eso en nuestro análisis general. Hola chicos, me gustaría invitar personalmente a cada uno de ustedes a asistir al Rebel Capitalist Live de este año. Esta es la increíble conferencia que organizo anualmente. Eso te ayuda a construir un portafolio a prueba de balas. Te ayuda a aumentar tu libertad personal y tu independencia. Y también te ayuda a ampliar el tamaño de tu red. En otras palabras, tienes la oportunidad de conocer a muchas personas con ideas afines, compañeros. Capitalistas Rebeldes. Es en Orlando del 23 al 25 de mayo. Los oradores anteriores han incluido a personas como Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, solo por nombrar algunos. Así que para conseguir tus boletos lo antes posible y para averiguar quién estará hablando en el Rebel Capitalist Live de este año, puedes visitarlo en rebelcapitalistlive.com. Y solo un pequeño dato interno, si compras tus boletos más pronto que tarde, puedes obtener un descuento porque a medida que nos acercamos más y más al evento, los boletos suben de precio. Así que no esperes, ve a rebelcapitalistlive.com ahora mismo y consigue tus boletos. Y nos vemos en Orlando del 23 al 25 de mayo.